Muy bien, buenas noches a todos. Gracias a Hospital del Valle por su invitación. Y bueno, buenas noches y gracias a los colegas que están al otro lado de las pantallas de sus respectivos hogares para revisar un tema sumamente importante. Afortunadamente con menor prevalencia cada vez más a medida que las vacunas se hacen evidentes, pero nunca debemos de eh, descuidarnos, especialmente cuando vemos pacientes en emergencias y tener en mente algunos cuadros de meningitis bacteriana aguda. Como saben, hay una serie de causas de meningitis. Sin embargo, en esta ocasión nos vamos a centrar en meningitis bacteriana aguda. La parte de las meningitis agudas o crónicas, probablemente en algún otro momento podamos tratarlas, pero aquí nos vamos a centrar en la meningitis bacteriana aguda, el cuadro agudo de origen bacteriano. Para empezar, sabemos que hay una cantidad de procesos infecciosos en el sistema nervioso central, llamados en algunas circunstancias encefalitis, abscesos cerebrales, empiema subdural, infecciones que forman abscesos por agentes que ocurren en pacientes inmunocompetentes. Sin embargo, la forma de presentación más frecuente es la meningitis bacteriana y, por lo tanto, muy probablemente una alta prevalencia de secuelas y un porcentaje importante de mortalidad. Es por eso que vamos a hablar sobre los aspectos más importantes de meningitis bacteriana aguda, teniendo en mente que no es la única forma de presentación de infección del sistema nervioso central. La prevalencia de la meningitis bacteriana va a variar según el área donde nosotros trabajemos, donde nosotros ejercemos la medicina. Por ejemplo, en los países subdesarrollados, especialmente hay estudios en África, en Latinoamérica desafortunadamente no tenemos tantos datos, pero en África la incidencia puede llegar hasta 40 personas por 100.000 habitantes, 40 casos por 100.000 habitantes. Teniendo el otro polo, el extremo, especialmente en Estados Unidos y Europa, donde la prevalencia anda en menos de un caso por 100.000 personas por año. Ustedes pueden ver la franca diferencia entre una población y otra. ¿Dónde estaremos nosotros? Muy probablemente nos acerquemos más a los datos que se describen en África que los que se describen en Occidente. Afortunadamente, como les decía, la prevalencia de estos casos ha disminuido. ¿Por qué? Sencillamente por la aparición de las vacunas, las cuales aparecieron entre los 70 y los 80, y puede notarse desde ese momento una franca disminución de la incidencia y la prevalencia de casos de meningitis bacteriana. Entonces, déjenme ver. Podemos notar esa disminución de la prevalencia. Actualmente podemos definir los principales agentes etiológicos. Dentro de ellos, los principales son el Streptococcus pneumoniae, la Neisseria meningitidis. Estos dos agentes son los principales en el 80% de los casos. ¿Por qué es importante definir cuál es su prevalencia? Porque muchas veces cuando nosotros nos presentamos a la emergencia y evaluemos un paciente, el tratamiento empírico va a ser de vital importancia. Y por lo tanto, para saber qué tratamiento antibiótico vamos a dar, tenemos que tener una idea de cuál es el principal agente importante. En algunos casos, especialmente en inmunosupresos o en personas mayores de 65 años, podemos notar que Listeria monocitógenes, Streptococcus del grupo B, Streptococcus agalactiae o Staphylococcus aureus, forman un porcentaje mucho menos del que consumen en los casos el Streptococcus pneumoniae o el meningococo. Podemos ver los principales agentes causales. Miren, este es un estudio que se hizo. En realidad es una revisión de una serie de estudios para revisar cuáles eran los principales agentes causales. Entonces aquí tenemos una tabla donde podemos ver el grupo etario donde se encuentran la cantidad de personas en adultos, en niños y en neonatos.
el porcentaje de los casos en total, y a su derecha podemos ver cuáles son los agentes. Entonces nosotros podemos ver que el agente etiológico puede variar según la edad en que nosotros evaluamos los pacientes. Siendo los neonatos, obviamente, la presencia de gram negativos como la E. coli por su paso a través del canal del parto. A medida que se evalúan niños, ya va cambiando la prevalencia, donde podemos encontrar el meningococo y el neumococo como los principales agentes. Ya en los adultos, la prevalencia se va un poquito más hacia el neumococo y un poco menos hacia el meningococo. Y en aquellas personas que tienen alguna inmunosupresión, como la diabetes, va más el neumococo, y ustedes pueden ver acá, se asoma un poco más la Listeria monocytogenes, siendo mucho menos prevalente ya el meningococo y los otros agentes. De tal forma que en el neonato, la E. coli, o sea, los gram negativos, es mucho más prevalente. En niños, el neumococo y el meningococo, y luego el neumococo toma una prevalencia muy importante, y a medida que vamos creciendo en edad en la evaluación y en aquellas personas que tienen estados de inmunosupresión, podemos ver que la Listeria monocytogenes tiene vital importancia. En relación a las vacunas, yo les mencionaba que afortunadamente los casos de meningitis cada vez son mucho menos prevalentes. Entonces aquí podemos ver en los 80s la prevalencia. Esto es un estudio hecho en Holanda. Van de Beek, que es un médico especialista que se ha dedicado a estudiar estos casos de meningitis. Esto es un estudio hecho en Holanda y un seguimiento a través del tiempo, donde podemos encontrar que en los 80s se encontraban hasta 5 y algo casos por 100,000 habitantes por año. A medida que va pasando el tiempo, esta prevalencia va disminuyendo hasta llegar en el 2007, fue la última vez, donde se encontró 1 punto y algo casos por 100,000 personas. ¿A consecuencia de qué hemos visto esta disminución? Pues obviamente a consecuencia del inicio de la aplicación de la vacuna del neumococo, del meningococo, del Haemophilus influenza. Fíjense que es interesante que prácticamente casos descritos donde podemos obtener un cultivo o un PCR positivo de Haemophilus influenza prácticamente han desaparecido, porque resulta que la vacuna para el Haemophilus influenza, o sea, el Haemophilus influenza, solo tiene una variable, esa misma agente. Entonces esa vacuna cubre esto. En tanto que para el meningococo y para el neumococo hay otra cantidad de cepas, y hay algunas vacunas que todavía no cubren esas cepas. Y es por eso que podemos ver que hay todavía casos de meningococo y neumococo. Aquí podemos ver también la prevalencia en relación a la edad. En los años 80, la prevalencia era mayor en personas menores de 5 años, pero a medida que va pasando el tiempo, la prevalencia y la edad en que ocurre más la meningitis es en aquellas personas cada vez más mayores, adultos jóvenes, de los 40, 45 años hasta el 2007. Incluso hay estudios más recientes donde la prevalencia en este país, en Holanda en particular, anda abajo de 1 por 100,000 habitantes por persona. De tal forma que nosotros debemos de tener conciencia de la importancia de la vacunación en niños y en aquellas personas mayores cuando está indicado la aplicación de la vacuna. No solo disminuye los casos de las otras patologías que pueden producir estos agentes, sino también los episodios de meningitis. Ahora, ¿de qué depende que una persona tenga meningitis? Como vemos en este cuadro interesante, eso va a depender de muchos factores. Disculpen la diapositiva en inglés, pero bueno, a veces cuando uno la vuelve a hacer es difícil volver a hacerlo exactamente como lo dice la diapositiva. Para que haya infección, dependen de los factores del huésped, ya sea un trastorno inmunológico. Obviamente en aquellas personas, como vamos a ver más adelante, que tienen déficit inmunológicos,
donde su respuesta inmunológica está deficiente, es mucho más probable que ocurra neuroinfección, ¿sí? Ya puede ser adquirida o ya puede ser de origen genético. ¿Qué tanta exposición hay a esos bichos? No es lo mismo una persona que esté, por ejemplo, en un ambiente en su familia a una persona que esté donde hay mucha acumulación de población, por ejemplo, en las cárceles y en otras circunstancias. Eso va a depender también que desarrolle o no infección. De hecho, hoy mismo estaba revisando una información que en España, en estos últimos 2 años de pandemia, la prevalencia de meningitis ha disminuido en un 31%. Y se cree que es a la mayor protección que se tiene y a la menor interacción donde se acumulan personas. Se cree que es por eso. También puede depender del ambiente, ¿sí? Donde puede haber variación de los bichos según el estado, la, la estación del año, o que también hay alguna coinfección. Se ha dicho que la coinfección del neumococo con el virus de la influenza hace más probable que se desarrolle meningitis. Y de acuerdo a esto van a presentar los síntomas característicos. Entonces, para hacer un resumen de cómo es que ese bicho entra a las meninges. Bueno, la mayor parte de los neumococos y del meningococo entran a través de la nasofaringe. De la nasofaringe pasan al torrente sanguíneo. ¿De qué depende de que pase o no al torrente sanguíneo? Pues va a depender de muchas cosas. Va a depender, como les mencionaba, de la coinfección con el virus de la influenza, va a depender del estado inmunológico, va a depender de si está utilizando algún otro medicamento. Pasa al torrente sanguíneo y entra al sistema nervioso central. Obviamente al espacio subaracnoideo para producir una respuesta inflamatoria que es la responsable de todas las complicaciones y la muerte que puede ocurrir en meningitis. Listeria monocytogenes se ha demostrado que tiene una forma diferente de entrada. Este entra principalmente a través del tracto genitourinario y el tracto gastrointestinal, entra al torrente sanguíneo y en algún momento va a alojarse al espacio subaracnoideo. Hay otro tipo de forma de infección en la cual alguna patología localizada en el cráneo, especialmente sinusitis purulenta o otitis purulenta, que va a entrar a través de la lámina cribiforme en el cráneo con una entrada directa al sistema nervioso central y a producir meningitis. Entonces, la presencia de este bicho en la cavidad, en el espacio subaracnoideo, va a desencadenar una serie de respuestas inflamatorias donde va a haber activación de los neutrófilos, activación de toda la cascada inmunológica. Esta cascada de inflamación va a hacer que los espacios entre una célula endotelial y otra se abran y puedan entrar más bacterias al espacio subaracnoideo. También va a ser la responsable porque se produzca edema en el encéfalo, va a ser la responsable porque se produzca vasculitis y la suporación que ocurre en estas circunstancias por la presencia de detritus en el espacio subaracnoideo. Es importante entender esta fisiopatología porque de hecho todo esto que ocurre acá, el paso a través de una forma que le dicen la estrategia del caballo troyano, de Troya, donde entran al neutrófilo y a través, dentro del neutrófilo, una vez que cruza la barrera hematoencefálica, sale hacia el espacio subaracnoideo para producir inflamación. La presencia de bacterias en el espacio subaracnoideo activa todo el sistema nuevamente inmune y se vuelve un círculo vicioso que va a perpetuar el edema, va a perpetuar la respuesta inflamatoria y todas las consecuencias clínicas que podemos ver en estas circunstancias. Entonces, nuevamente, de la sangre permean el endotelio y pasan al espacio subaracnoideo, produciendo una respuesta inflamatoria que es la responsable de todos los signos y síntomas y la muerte en estos casos.
Es importante considerar cuáles son aquellas personas que están sometidas a riesgo para tener meningitis. En estos casos podemos ver que en relación al Streptococcus pneumoniae es más prevalente en niños jóvenes y el acúmulo de personas, el fumar, el tabaquismo, el antecedente de esplenectomía, la presencia de HIV, la disfunción del complemento, aquellas neoplasias hematológicas y la presencia de implante coclear son los factores que nos van a relacionar o nos van a producir mayor riesgo de infectarnos por Streptococcus pneumoniae. La presencia de Neisseria meningitidis en el espacio subaracnoideo va a ser más probable en aquellas circunstancias donde hay niños mayores, adolescentes o adultos. Y siempre, en general, son los mismos factores de riesgo para que estos puedan invadir el torrente sanguíneo y llegar a el espacio subaracnoideo para producir meningitis. Ahora, una vez estas bacterias, estos bichos entran al espacio subaracnoideo, producen toda la cascada de inflamación y van a producir los síntomas y signos característicos de esta patología. Es importante considerar dos aspectos, en neonatos y en personas mayores. No es necesario en estos dos grupos de edad que encontremos todos estos signos clínicos. En personas mayores, que es donde yo tengo mayor experiencia, hay personas que incluso solo el hecho de estar un poquito letárgicos y que se les atribuye a otra circunstancia puede ser la causa de meningitis. Pueda que no tengan fiebre, pueda que no tengan francos signos de irritación meningia, pero siempre si tenemos nosotros la sospecha diagnóstica hay que seguir pensando en eso y hacer todo el proceso diagnóstico para diagnosticar o excluir esta situación. Entonces, los estudios muestran como signo más frecuente el dolor de cabeza, que está prácticamente en el 90% de las personas. En niños, por ejemplo, la fiebre, la letargia que les decía, o el alterado nivel de conciencia, el dolor de cabeza, la irritabilidad, náuseas o vómitos, síntomas respiratorios y que le ofende mucho la luz, va a ser uno de los signos importantes. En adultos, el dolor de cabeza es uno de los síntomas más frecuentes. La confusión, puede haber fiebre, náuseas, vómitos y en ocasiones puede haber síntomas respiratorios. Es importante mencionar qué es lo que vamos a buscar al momento de evaluar a esta persona. Ojo, un paciente con fiebre y con alteración del estado de conciencia, siempre tener en mente meningitis. Y si no, pues neuroinfección. Una vez hemos nosotros interrogado a nuestro paciente, tenemos que buscar siempre por los signos de rigidez o de irritación meningítica. La rigidez de nuca. Siempre considerar y buscar en piel las lesiones purpúricas o petequiales que nos hacen pensar en el meningococo. Ver si hay trastornos de la metría y buscar específicamente si hay algún déficit neurológico, especialmente en fuerza. Focalidad motora es un dato que siempre tenemos que buscar y en algunas circunstancias afección de nervios craneales. Siempre tenemos que buscar en adultos circunstancias similares. Bien, en relación a los hallazgos del examen físico, todos recordamos la semiología de cuarto año. Yo, de hecho, enseño semiología neurológica en cuarto año y todos hemos pasado y revisado estas maniobras. Pero ¿qué tan frecuente nosotros la evaluamos en el contexto de un paciente con fiebre y alteración del estado de conciencia? ¿Qué tan frecuente lo hacemos? Es importante entonces que sepamos cómo se realiza la maniobra. Una de ellas es la maniobra de Kernig, que fue descrita por el médico ruso en 1882, donde nosotros extendemos la extremidad en un ángulo recto y en algún momento, extendemos la cadera, luego flexionamos la rodilla y en algún momento extendemos la rodilla. El dolor que aparece en la región lumbar cuando nosotros hacemos este movimiento de extender la rodilla
hace positividad del signo de Kerner. Y el signo de Brudzinski, cuando nosotros colocamos la mano una de la mano en el pecho y la otra en el occipital y flexionamos la rodilla, flexionamos el cuello, podemos notar que hay una flexión de la rodilla. Ese es un signo que tiene mucha sensibilidad para meningismo. No es específica para meningitis, pero tiene mucha sensibilidad. Si tiene signos meningios, es muy probablemente que eso sea meningitis. Hay otro signo que se ha descrito y me llamó la atención porque en la literatura de meningitis sí se describe que es el signo de Jolt, J-O-L-T, en el cual describen, fue este mismo médico quien lo describió, a quien le pedimos al paciente, obviamente, que pueda cooperar, que haga un efecto de un sí y no en el movimiento rápido de la cabeza durante 3 segundos y eso va a producir dolor de cabeza o exacerbación del dolor de cabeza. Ese es el signo de Holt y ese también se ha demostrado que tiene una buena especificidad para meningismo. Como les mencionaba, siempre tener en mente cuando veamos estas lesiones el meningococo. Recordemos la meningococcemia, una enfermedad más sistémica con síntomas sistémicos, con afección de su estado general, pero que nos va a dar estas lesiones en piel e incluso pueden ser lesiones muchísimo más severas que pueden encontrarse en extremidades inferiores, en extremidades superiores, que nos pueden dar prácticamente la etiología de la bacteria que nos está produciendo el cuadro clínico. Ahora, una vez que nosotros sospechamos el diagnóstico, ¿qué vamos a hacerlo? El diagnóstico, si nosotros nunca pensamos en meningitis bacteriana, nunca vamos a hacer el diagnóstico. Vamos a explicarlo porque es por la fiebre, vamos a explicar lo que es porque tiene un poquito alterado el sodio, vamos a explicar lo que es porque está deshidratado y tantas cosas. Pero siempre un paciente con dolor de cabeza y alteración del estado de conciencia o fiebre, tenemos que considerar meningitis. Y obviamente lo que vimos, la clínica es importante, pero para nosotros corroborar si tiene o no tiene meningitis, tenemos que ver qué está pasando en ese espacio subaracnoideo. Y la única forma de identificarlo es viendo ese líquido macroscópicamente y luego mandar un análisis microscópico. Entonces tenemos que considerar la punción lumbar. La punción lumbar debemos de hacerla siempre cuando sospechamos meningitis. Considerar en algunos casos el riesgo de herniación, o sea, que haya compresión de las estructuras del tallo cerebral en el tentorio y podamos desencadenar que el paciente fallezca cuando estemos haciendo la punción lumbar o en minutos u horas después. Este riesgo ocurre en un 5%. De hecho, vamos a ver más adelante que hay algunas guías que sugieren cuando nosotros debiésemos retrasar el realizar la punción lumbar antes de hacer un estudio de imagen. También tenemos que solicitar hemocultivo, los cuales pueden estar presentes hasta en el 90% de los casos. Y también es importante que debamos interrogar si antes de que hacemos la punción lumbar ya se inició tratamiento antibiótico. ¿Por qué? Porque muchas veces la punción lumbar y los hallazgos de líquido cefalorraquídeo pueden ser negativos en aquellas personas que recibieron tratamiento antibiótico tan temprano como las 2 horas antes de haberlo recibido. Así que la sospecha de meningitis en un paciente que ya recibió tratamiento antibiótico y tenemos una citología, una citoquímica que no va con lo que sospechamos, no nos descarta que sea meningitis. También actualmente podemos hacer los estudios de PCR, que son muchísimo más específicos y que nos brindan una amplia gama para la detección de patología, que es en meningitis está el Field Array, que busca aproximadamente 14 bichos. Es un estudio que se manda a la muestra al laboratorio. Ellos hacen la prueba de reacción cadena de polimerasa y detectan el ADN de cualquiera de uno de estos agentes etiológicos.
Miren, aquí vamos a detenernos un poco en relación a la punción lumbar. Es muy común que en emergencia nosotros dudemos cuando hacer una punción lumbar en aquel paciente con meningitis. Le solicitamos antes un estudio de imagen. ¿Será que si le hacemos la punción lumbar nosotros vamos a desencadenar que ese paciente tenga herniación porque tiene algo, un efecto de masa que va a hacer que desencadenemos la muerte de esta persona? Para eso han habido varios estudios y aquí les muestro un resumen de las guías de la ISA, que es la Sociedad de Enfermedades Infecciosas, de las guías europeas, de las guías del Reino Unido. ¿En qué casos vamos a nosotros esperar primero un estudio de imagen previo a hacer la punción lumbar? En aquellas personas que tengan un estado de conciencia alterado, según las guías puede ser un dato, aquel que tenga déficit neurológico, aquella persona que dentro de los 7 días antes haya tenido una crisis convulsiva, aquella persona que tenga inmunosupresión o aquella que tenga una historia de una patología con efecto de masa del sistema nervioso central o aquella persona que tenga papiledema. ¿Por qué es el temor a esto? Resulta que si nosotros hacemos la punción lumbar y hay un efecto de masa, se va a enclavar la persona y ahí se nos va a morir o en las horas subsiguientes. Y no falleció por la meningitis, sino por un efecto iatrogénico del médico. Porque es que queremos buscar en estos casos esto. Bueno, aquí les menciono o les muestro esta imagen. Paciente que se presenta con datos clínicos de meningitis, hallazgos clínicos de meningitis, y usted necesita identificar en el líquido cefalorraquídeo si este paciente tiene datos inflamatorios. Si nos vamos a estas guías, usted las tiene que revisar y decir, en este paciente mejor espero y luego le hago la punción lumbar. Podemos tener el caso como en estos estudios de imagen. Imagínense que es esta persona, en la tomografía de esta persona con esta imagen, con francos datos de desviación de la línea media, tenemos una masa que está comprimiendo y se está desviando la línea media. Es un efecto de masa importante. Si nosotros hacemos punción lumbar a esta persona, es casi seguro que ahí mismo o unas horas después este paciente fallezca por herniación. En esas circunstancias es que las sociedades de enfermedades infecciosas han sugerido en qué casos hay que tener mucho cuidado para hacer la punción lumbar. Si no cumple estos requisitos, vámonos con la punción lumbar con una certeza importante de que no vamos a tener complicaciones. Esto es importante tenerlo en mente porque no en todos lados tenemos tomografía en el interior del país. Si usted va a unas ciudades, usted no va a tener. Y si hay, no es que se la va a mandar así rápido. Así que tenemos que tomar la decisión si mandamos a hacer punción lumbar, tomografía o inmediatamente hacemos el estudio de punción lumbar. Recuerden la técnica, muchos de nosotros hicimos punciones lumbares cuando estábamos en internado. Si ustedes consideran que pueden hacerlo, pues háganlo. Sin embargo, aquí el pero va a ser el estudio y el análisis laboratorial, que no todos los laboratorios lo pueden hacer adecuadamente. Pero muchas veces, solo con el aspecto macroscópico, como podemos ver en estas circunstancias, podemos notarlo. Nosotros sacamos líquido en el espacio suragnoideo y podemos ver este líquido completamente turbio. Cuando vemos ese líquido turbio, es casi seguro que eso es un proceso bacteriano agudo. Y no nos quede duda, ahí tal vez solo confirmar el agente etiológico, pero ahí esto es casi seguro. Podemos notar aquí un ejemplo. En el centro podemos ver un líquido completamente cristalino, que así debe de ser el líquido normal. Recuerdan que le llamamos cristal roca. Pero cuando tenemos meningitis, podemos verlo así, turbio completamente. ¿Sí? No podemos ver adecuadamente a través de él. Y eso es un dato que sin necesidad de que mandemos a hacer el estudio microscópico, nos puede decir que eso es meningitis. Les pongo esta imagen de Quinqué porque fue el primero que hizo una punción lumbar. Allá creo que fue por 1870 y pico, creo más o menos, que hizo la primera punción lumbar descrita.
Ahora, ¿por qué les hablé de la punción lumbar y la tomografía? Porque cuando nosotros sospechamos meningitis, el tiempo es oro, así como cuando hablamos con el infarto cerebral y el tiempo es de vital importancia para dar tratamiento fibrinolítico. Aquí en meningitis es de suma importancia también. Cuando revisamos al paciente y sospechamos, inmediatamente entonces hacemos punción lumbar. Y inmediatamente con la punción lumbar iniciamos el tratamiento antibiótico. Entre más rápido, mejor. ¿Por qué es que les mencionaba lo de la tomografía? Porque muchas veces decimos, mandémosle a hacer la tomografía, luego regresamos, le hacemos la punción lumbar y luego le damos antibiótico. Eso sería fatal para nuestros pacientes. Les muestro esta tabla de un estudio de 187 pacientes, donde se notó que entre más tarde iniciamos el tratamiento antibiótico desde que nosotros vemos el paciente, mayor posibilidad de complicaciones, de resultados desfavorables o de muerte. Es mucho más probable que esta persona se recupere si nosotros iniciamos el tratamiento a más tempranas horas, de las primeras 0 a 2 horas, comparado a que nos tardemos cada vez más. Miren, después de 10, 12 horas, la mortalidad es casi del 50%. Así que cuando tengamos dudas si hacer o no hacer punción lumbar, entonces si no podemos hacer punción lumbar, iniciámosle inmediatamente antibiótico, mandémosle la tomografía y luego le hacemos la punción y ya sabemos que va a salir alterado. Pero no perdamos ese tiempo valioso que tarda en que lo mandamos allá, o con carro, luego regresa, si no hay en el hospital. Es de vital importancia. ¿En qué circunstancias esto cobra importancia? También cuando estamos en un centro de salud y nosotros tenemos que mandar al paciente. Si sospecha meningitis, póngale esa primera dosis. Si solo tiene penicilina, póngase esa primera dosis y mándelo, pero ya le inició el tratamiento. Y con eso está disminuyendo un alto porcentaje de posibilidades de que este paciente fallezca o quede con secuelas severas. Miren, este es otro estudio, 123 personas. Entre más se tardaba en iniciar tratamiento antibiótico, más mortalidad había. Así que probablemente es uno de los mensajes más importantes que tengamos en mente. Nunca retrasar el inicio de antibióticos si sospechamos que es meningitis. Si va a hacerle la punción lumbar, hágala inmediatamente y ahí inmediatamente inicie antibióticos. Pero no lo retrase hasta que regrese con la tomografía. O no lo retrase haciéndole otra cantidad de estudios y hasta que lo recibe, le manda el antibiótico. A mí me pareció con respecto a esto, este flujograma de suma importancia. Si nosotros sospechamos meningitis bacteriana, si en algún momento hay alguno de los factores que nos contraindican hacer punción lumbar, tomémosle cultivo inmediatamente e inmediatamente iniciémosle la terapia. Ya vamos a hablar aquí de la dexametasona. Y después mandémosle a hacer la tomografía. Si no tiene contraindicación, hagamos la punción lumbar. Pero ya pasamos por el tratamiento antibiótico. ¿Ok? ¿Qué es lo que nos va a hacer pensar en el líquido cefalorraquídeo, además de lo macroscópico, en meningitis? Ok, bueno, entonces nos va a hacer pensar la presencia de glucosa baja, la presencia de células blancas sumamente elevadas, el lactato elevado. El lactato es de vital importancia. Nosotros muchas veces no tenemos lactato que nos da esa información laboratorio, pero es importante tener en cuenta el recuento de células con predominio en neutrófilos, la disminución de la glucosa. Y en tomografía, ¿qué es lo que podemos encontrar? Empiema subdural, edema cerebral severo, hidrocefalia, infartos cerebrales, lesiones isquémicas, que nos pueden sugerir que esta persona está teniendo complicaciones relacionadas. Ahora, ¿qué antibiótico le vamos a dar? Como todavía no tenemos el bicho, la causa, tenemos que dar un tratamiento empírico. Y en esta tabla ustedes pueden ver cuál es el mejor antibiótico para cada grupo etario.
Menores de un mes, ya sabemos que tienen que ser gram negativos y hay que tratar para gram negativos. Luego, pensar en el neumococo, en los otros agentes. Y ya mayores de 60 años hay que pensar en Listeria monocitógenes y por eso hay que agregar un tercer antibiótico. Ustedes pueden ver que aquí no tenemos penicilina, pero si usted en algún momento tiene dificultad en conseguir vancomicina, usted mándele penicilina. 4 millones cada 4 horas. Inicie el tratamiento. Muy probablemente aquí no tenemos estudios de resistencia y no sabemos que si le pega o no la penicilina, utilicémosla. Muchas veces nosotros hemos utilizado y hemos tenido respuestas fabulosas. Y la ampicilina cuando sospechemos que hay listeria en aquellos pacientes con inmunosupresión, con cáncer o aquellos que tengan diabetes mellitus o mayores de 65 años. Entonces sería ceftriaxona, que es la que tenemos, vancomicina. O si es mayor de 60 años con algún factor de riesgo de inmunosupresión, agreguémosle ampicilina. Estas son tomadas de las guías europeas de la Sociedad de Enfermedades Infecciosas. ¿Ok? ¿Y cuánto de tratamiento? Miren, aquí tenemos cuánto debe ser. En general, antes hablábamos de todas las meningitis 21 días. Ahora tenemos 7 días. Tal vez para listeria es que vamos a considerar 21 días de tratamiento. Pero en general, 7 días para Neisseria meningitidis y para estreptococo lo máximo, para neumococo lo máximo 2 semanas de tratamiento. Una vez que tengamos el GRAM, ya nosotros podemos identificar cuál es el agente que vamos a utilizar. Si ya tenemos el PCR, ya tenemos el GRAM o ya tenemos el cultivo, lo cambiamos a cada uno de ellos. Puede ser cualquiera de los que están descritos aquí, según el agente etiológico y según la susceptibilidad que hayamos visto en el antibiograma. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Terapia junta, ¿qué vamos a agregar? Bueno, el principal medicamento para terapia junta es dexametasona y debe de iniciarse definitivamente antes de iniciar el antibiótico. Es importantísimo que se debe iniciar antes de administrar el antibiótico. Se ha demostrado que no disminuye la mortalidad, pero sí disminuye algunas secuelas, especialmente los trastornos auditivos que son muy comunes en meningitis, ¿sí? Y es mucho más importante cuando la meningitis es causado por el neumococo o el Haemophilus influenzae. En general, 8 a 10 miligramos por kilo o 0.15 miligramos cada 6 horas, en general por 4 días son los estudios que han encontrado el beneficio. Más de 4 días puede tener incluso algunos efectos que puedan hacer dañinos. Y evidentemente, solo quiero mostrarles, esta es una revisión de Cochrane que dice que sí, la dexametasona, especialmente en los primeros 4 días, tiene un beneficio positivo en aquellas personas que cursan con meningitis. ¿Ok? Bueno, muchas veces utilizamos muchos tratamientos, por ejemplo, los antiepilépticos. No está indicado el uso de antiepilépticos a menos que haya una convulsión. No está indicado el manitol de rutina a menos que tengamos francos cambios de hipertensión intracraneal. ¿Ok? Así que, en general, el único tratamiento adjunto será la dexametasona. ¿Cuáles son las complicaciones? La hipertensión intracraneana, a la cual sí podemos utilizar manitol, soluciones hipertónicas. En casos severos, derivación. Podemos utilizar sedación con pentobarbital y ventilación mecánica, o en casos ya severísimos, una cranectomía descompresiva que nos va a ayudar a salvar la vida de la persona. Bien, las convulsiones ocurren hasta en 40% de los pacientes, pero no lo vamos a utilizar a menos que el paciente haya tenido crisis epiléptica. Hasta 20 miligramos por kilo de carga y luego horario. ¿Okay? Siempre tener en mente en aquellas personas que están sedadas y con trastornos del estado de conciencia, tener un electroencefalograma, un estudio electroencefalográfico frecuente
porque pueden tener estatus sutil y pueda que no lo detectemos. Es aquel paciente que tiene descargas continuas, pero clínicamente no tiene ningún movimiento. En esos casos siempre debemos de realizar el estudio, idealmente electroencefalograma continuo, si no, electroencefalograma diario. Puede ser necesario colocar una derivación ventricular externa en aquellos casos que tengan hidrocefalia para disminuir la presión intracraneal. Y en algunas otras circunstancias, aquellos pacientes que tienen cirugía, que tienen fractura de base de cráneo, también puede ocurrir en meningitis al momento de hacer punción lumbar, que ya hemos visto casos donde no se hacen los cuidados adecuados de asepsia y antisepsia, donde nosotros podemos encontrar meningitis asociadas. Y aquí ya hay que considerar otro tipo de agentes, el estafilococo, también algunos agentes como el hemófilos o el estreptococo, pero siempre en general la vancomicina es un antibiótico que tiene su uso en estas circunstancias. Nunca perder en mente aquel paciente que tiene antecedente de fractura de cráneo o cirugía y tiene rinorragia. Ese paciente tiene un alto riesgo de tener meningitis y que lo vaya a complicar la vida o a dejar secuelas. La mortalidad puede variar hasta el 50%, ¿sí? Y es mayor para el neumococo que con el meningococo. Factores de riesgo asociados a mal pronóstico, mayores obviamente, alcoholismo, que tenga alteración de los nervios craneales, celularidad menos de 1000 o el principal retraso en el inicio de los antibióticos. Y todo paciente que ya pasó la etapa aguda, que afortunadamente le fue bien, y usted lo despachó a casa, siempre debe de ser evaluado 2 o 4 meses después para hacer una audiometría y para evaluar la función cognitiva. Que esta persona está en adecuadas condiciones de seguir haciendo el trabajo que tenía, de seguir manejando la empresa, de seguir trabajando en estas circunstancias. Y obviamente la audiometría, para ver si necesita un apoyo. Recuerden que la hipoacusia es una de las principales secuelas de meningitis. Bueno, en general esto es lo que tenemos. Es un amplio campo, pero espero que hayamos cubierto la mayor parte de lo que debamos evaluar en meningitis bacteriana aguda. Con gusto escucharé las preguntas o comentarios. Para nosotros en Hospital del Valle ha sido un verdadero gusto el haber contado con la presencia de todos los asistentes y participantes, gracias a nuestro moderador y especialmente al expositor, quien ha dedicado su tiempo y que ha compartido su experiencia a través del contenido educativo aquí expuesto. Esperamos contar con su participación en nuestro próximo evento, del cual pueden mantenerse informados a través de nuestras redes sociales en Facebook e Instagram, y al inscribirse recibirá un mensaje de recordatorio una hora antes de llevarse a cabo la charlas médicas virtuales de Hospital del Valle, cuando el bienestar y la educación se unen.